¿Qué tal, gente? Muy buenas noches. Bueno, yo lo estoy grabando en la noche, ¿no? Ahora, en esta ocasión, les voy a explicar lo que es la parábola. Y vamos a empezar mostrándoles un gráfico de una parábola, para que lo entiendan un poquito mejor. Ya, entonces, definición de parábola. Nos dice: una parábola es el conjunto de todos los puntos de un plano equidistantes de un punto fijo y de una recta fija. Quiere decir, este punto perteneciente a la parábola va a estar equidistante de una recta fija y equidistante de un punto fijo. Otro punto por acá también será equidistante a esta recta fija y a este punto fijo. Otro punto de acá por acá va a ser equidistante a este punto fijo y equidistante a esta recta fija. Eso es una parábola, es el conjunto de todos los puntos que van a ser equidistantes, o sea, de igual distancia, hacia una recta fija y hacia un punto fijo. Bueno, este punto fijo se llama foco y la recta fija se llama directriz. Entonces podemos afirmar que la distancia de este punto hasta la recta es igual que la distancia de este punto hacia el foco. Ya, entonces un poquito para que se entiendan los elementos. Tenemos el foco, que ya lo había dicho, que es el punto este. Tenemos la directriz, que es la recta L. Ya, el parámetro va a ser la distancia de la directriz hacia el foco, que va a estar destinada por 2p. Es la distancia. En este caso sabemos que la distancia siempre tiene que ser perpendicularmente, por lo tanto va a ser desde acá hasta acá. Ese va a ser el parámetro, esto, y va a estar determinado su distancia por 2p. También tenemos el vértice, que es el punto de intersección de la parábola con su eje de simetría. El eje de simetría es el cual corta la parábola en lados iguales. En este caso coincide con el origen. El vértice sería este punto. También tenemos el lado recto, que es en este caso la cuerda AB, que es perpendicular al eje focal o eje de simetría, como ya lo había explicado. El eje focal es el eje de simetría y en donde se ubica el foco y el vértice. O sea, en este ejemplo el eje focal es todo lo que es la recta X. Ya, ese es el eje focal. Y el lado recto es la cuerda focal AB, que es perpendicular al eje focal y cuya medida va a ser valor absoluto de 4p. Entonces repasemos. Tenemos foco, tenemos vértice, tenemos directriz, tenemos el eje focal, que va a ser el eje de simetría de la parábola, y tenemos el lado recto, cuya medida va a ser valor absoluto de 4p y que va a ser perpendicular al eje de simetría. Muy bien, entonces pasamos a ver lo que ya realmente un poco más nos importa, lo que es la ecuación de la parábola, en este caso con un caso particular con vértice en el origen. Entonces tenemos nuestro gráfico acá. Ahí está nuestra directriz y nuestro foco. Ya está. Ya. Entonces, este foco va a estar destinado por los valores P, punto y coma 0. 0 porque está en el eje, en el Y va a ser 0 en este caso. Y P porque la distancia de acá hasta acá es P y de acá hasta acá va a ser P. Ya lo había explicado anteriormente. Entonces,
ubicamos este punto para hallar la ecuación general. Este punto va a ser punto P, X punto y coma Y. Recordemos que de este punto al foco va a ser igual la distancia de este punto al foco, va a ser igual la distancia de este punto a la directriz. Eso es muy importante. También ubicamos acá lo que sería el parámetro desde acá hasta acá. Y por último vamos a ya hallar la ecuación de la recta. Entonces, de acuerdo ya con lo dicho, decimos que la distancia de P al foco va a ser igual a la distancia de P a la directriz. Entonces, para hallar la distancia de P al foco, aplicamos lo que sería Pitágoras. X sub 2 menos X sub 1 al cuadrado más Y sub 2 menos Y sub 1 al cuadrado va a ser igual a la distancia al cuadrado. Esa es una fórmula ya dada. Entonces tenemos que esta distancia de P hacia F va a ser la raíz cuadrada de X menos P al cuadrado más Y menos 0 al cuadrado. Y la distancia de P hacia D es la distancia, bueno, sabemos como de acá hasta acá es el valor P y de acá hasta acá es el valor X. O sea, de acá hasta acá va a ser la abscisa de este punto. O sea, a partir de este punto hasta acá, miren el mapa por favor, a partir de este punto hasta acá va a ser X y de acá hasta acá va a ser P. Entonces la distancia desde P hasta D va a ser X, la abscisa, más P. Es por eso que lo pongo. Ya está. Entonces esta raíz pasa a elevar al cuadrado, que sería X menos P al cuadrado más Y al cuadrado va a ser igual a X menos P al cuadrado. Y al cuadrado va a ser X más P al cuadrado menos X menos P al cuadrado. Tenemos una unidad de Legendre. Entonces nos quedaría que Y al cuadrado va a ser igual a 4px. Esto va a ser esencial, ya que esta es la ecuación de la recta. Pero no siempre va a haber la parábola para este lado, si es cierto. La parábola puede estar para el otro lado, entonces ahí tenemos esto. El vértice está ahí, la directriz está en otro costado y la parábola está para el lado opuesto. En este caso, la ecuación de esta recta va a ser Y al cuadrado es igual a menos 4px. Ya, esto cumple cuando P va a ser menor que 0 y lo anterior va a cumplir cuando P es mayor que 0. Eso es algo muy importante. Recordemos, cuando va para la derecha es porque P va a ser mayor que 0 y cuando va para la izquierda quiere decir que P va a ser menor que 0 y su ecuación de esta parábola va a ser igual a Y al cuadrado igual a menos 4px. Ya está. Muy bien. Entonces ahora vamos a hallar otra parábola, pero en este caso el eje de simetría va a coincidir con el eje de las ordenadas, que sería el eje Y. Entonces tenemos la parábola, tenemos la directriz, nuestro foco. El foco ahora va a estar determinado por 0, punto y coma P. Nuestro vértice, que es en el origen, es un caso especial, y nuestro punto. Lo mismo, este es nuestro parámetro P y P. Entonces, nosotros sabemos que desde este punto hasta el foco es igual que la medida desde este punto hasta la directriz. Igual, para hallar la distancia desde el punto hasta el foco aplicamos Pitágoras. En este caso sería, bueno, lo puse contrario,
y menos p al cuadrado más x menos 0 al cuadrado. Todo eso sacando raíz cuadrada va a ser igual a la distancia de p hacia d. Pero de acá hasta acá, desde este punto hasta el eje de las abscisas, tiene valor y. Recordemos, va a ser la ordenada. De acá hasta acá vale y de acá hasta acá vale p. Por lo tanto, toda esta distancia va a tener que valer y más p. Recordemos, de acá, de p hasta acá vale y de acá hasta acá vale p. Entonces la distancia de acá hasta acá va a ser y más p. Despejando, la raíz pasa para el otro miembro. Entonces nos queda que x al cuadrado va a ser igual a y al cuadrado más p al cuadrado. Digo, x al cuadrado va a ser igual a y más p al cuadrado menos y menos p al cuadrado. Aplicando Legendre nos sale que este va a ser la fórmula para una parábola que va a estar sobre el eje de las abscisas. Pero ahora también existe parábolas que están debajo del eje de las abscisas. Por lo tanto, eso va a ser así. Y la fórmula va a quedar de la siguiente manera: x al cuadrado va a ser igual a menos 4p y. Porque esto se cumple cuando p es menor que 0. Y lo anterior se va a cumplir cuando p es mayor que 0. ¿Por qué? Porque el eje focal, el foco, va a estar ubicado en lo positivo, en este caso en las ordenadas positivas, y acá va a estar ubicado en las ordenadas negativas. Recordemos que el eje focal va a estar por acá. Muchas gracias.